Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política, el programa de Telesur que analiza, que reflexiona junto a usted sobre nuestra región. Venezuela ha iniciado una nueva etapa política y legislativa, pero también con una presión internacional liderada por Estados Unidos para desconocer la democracia de este país sudamericano. Con la instalación de la nueva Asamblea Nacional, de hecho, queda atrás un largo periodo de un supuesto espacio institucional que se arrogó funciones y hasta, supuestamente, la presidencia de Venezuela. ¿Qué implica esto para el desarrollo de un periodo político tras el desvanecimiento de los resortes de la conspiración, el hostigamiento, el bloqueo y la presión económica? De esto queremos conversar con el analista y periodista argentino, radicado allá en Caracas, Marco Terrugia, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Qué tal, Marco? Qué gusto tenerte por acá. ¿Qué tal, Orlando? ¿Cómo estás? Buenas tardes, noches para toda la audiencia y para vos. Gracias por atender esta invitación, por supuesto, en este nuevo año. Y de entrada te preguntaría, ¿cómo evalúas lo ocurrido esta semana en Venezuela a propósito de la instalación de la nueva asamblea, con todo lo que implica dentro de la complejidad del análisis que se hace sobre este país? Bueno, en primer lugar, recordar que la Asamblea Nacional había sido ganada por la oposición en diciembre del 2015 y desde ese momento habían hecho de ese espacio institucional de poder un espacio desde el cual descargaron una serie de intentos de desestabilización. Recordemos que en el continente de América Latina, en algunos casos la derecha ha utilizado el Congreso, el Parlamento como espacio para realizar golpes de Estado, y en el caso de Venezuela no fue diferente. Ya en el 2016, es decir, el primer año en el cual estaban en la Asamblea Nacional, comenzaron a hablar de un abandono de cargo del presidente, cosa que decretaron en el 2017, y en el 2019 desde ahí se fabricó esta figura de gobierno interino. Por lo tanto, fue el principal bastión o la trinchera para esta gran oposición venezolana, que en ese momento estaba bastante más unificada, para desde ahí intentar una serie de asedios y asaltos al poder político. Entonces, haber logrado resistir todos esos embates, haber logrado una elección en diciembre pasado y ahora una instalación es evidentemente una victoria muy grande por lo que representa haber logrado anular a esa Asamblea Nacional opositora que tuvo esa función. Entonces, ayer, 5 de enero, cuando se juramentó esta nueva Asamblea, tuvo ese gran peso político, ¿no? Como si se saliera de una etapa que marcó los últimos años, los 5 años, y se ingresara ahora sí en un nuevo momento que tiene muchas preguntas, pero que sin lugar a dudas indica que podrían haber algunos cambios. Claro, Marco, pero tú acabas de mencionar algo que es muy importante y tiene que ver con esa complejidad. ¿Hasta dónde efectivamente lo que hizo en su momento y a lo largo de este último periodo el señor Guaidó garantiza y perenniza el relato político, por ejemplo, de los Estados Unidos? ¿Efectivamente crees que está en condiciones de sostener ese relato? No, lo que ha hecho Guaidó ahora es decretar una suerte de lo que llaman continuidad administrativa de la Asamblea Nacional, básicamente porque Estados Unidos lo sigue reconociendo vía el Departamento del Tesoro, por ejemplo, como en un reciente comunicado. Ahora bien, políticamente Guaidó, quienes aún se mantienen con él, que son pocos, creo que políticamente han agotado todo su capital y tienen muy poca perspectiva, en tanto que instrumento para que sirva, según el plan de Estados Unidos, para lograr un cambio de gobierno. Ahora bien, lo siguen manteniendo desde Estados Unidos como un presidente interino, así lo nombran, pero uno empieza a ver que fácticamente las cartas pasan por otro lado. Ahora, adentro del país, él va a seguir diciendo que es el presidente de la Asamblea Nacional que ganó en el 2015, que esa Asamblea Nacional continúa y que por lo tanto él es el presidente interino. Ahora, eso, si hace poco tiempo era evidentemente una ficción, en tanto que dentro de Venezuela no tiene ningún tipo de traducción política, ahora lo es más que antes aún. Incluso esa votación que hicieron ellos para decir que continuaban, fue votada apenas por 55 diputados y diputadas, o sea, muy lejos del quórum que se supone deberían tener. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque muchos sectores de la oposición se han ido desprendiendo del sector que encabeza Guaidó, tanto en los meses pasados como actualmente en este último momento, varios diputados y diputadas, viendo que lo que ofrece esta continuidad, como le dicen ante la Asamblea Nacional, parece un callejón sin salida, optan por retirarse y ver cómo se van a acomodar en la reconfiguración del tablero político.
Claro, te preguntaba eso anteriormente, Marco, porque hay una denuncia, una revelación incluso, entre comillas digo esto también de revelación, por parte del diario The Washington Post, de una usurpación, de un robo de 116 mil millones de dólares por parte, dice el Washington Post, de un grupo cercano, colaboradores de Guaidó. Esto nacido en Washington, un diario, digamos, conservador o liberal, como lo quieran ver, evidentemente descoloca la legitimidad política y mediática que tiene el señor Guaidó. ¿Hasta dónde, por ejemplo, esta denuncia podría ir consolidando un desmonte, un desbarajuste total de ese relato político del que estamos hablando? Sí, en primer lugar, resaltar lo que decís, quién hizo la denuncia y también en qué momento salió. Es decir, este reportaje del Washington Post, que toma causas que son viejas, no es que son revelaciones nuevas, sucede justo antes de la nueva Asamblea Nacional que se posesionó. Entonces uno ahí no puede dejar de pensar si no hay algún tipo de maniobra política para quitarle aún más algún tipo de respaldo político a Guaidó. ¿Por qué? Bueno, porque es el Washington Post, porque es un medio que mucha gente lo ve con legitimidad y credibilidad y porque le asesta un golpe a Guaidó y a su equipo en un momento clave. Y se lo asesta en un punto que es central, que es el manejo de los activos. Es decir, Guaidó políticamente ha sido evidentemente un fracaso, en tanto que no logró acumular fuerza y lograr un cambio de gobierno. Pero en tanto que mecanismo para permitir congelar y una serie de robos de activos venezolanos ha sido eficaz, no él. Él como justificación para que Estados Unidos lo pueda hacer. Por lo tanto, ahí hay varias cosas jugándose. Eso incluso es parte de los elementos que definen las divisiones dentro de la oposición. Entonces, lo que uno podría suponer es, lo debilitan, no sin inocencia, sino como parte de una maniobra política, pero lo siguen reconociendo en tanto que mecanismo que permite congelar y quedarse con bienes venezolanos, pero la apuesta política pasa por otro lado. Yo ataría esto a Washington el portal Bloomberg, que es un portal demócrata, que también planteaba, bueno, Biden está pensando en dialogar con Maduro, lo ve como una posibilidad, y a su vez Guaidó y su equipo intentan comunicarse con Biden, pero no lo logran. Ese tipo de artículos, en esos momentos claves donde se definen posiciones y cambios de piezas en el ajedrez, no son casualidad, no son inocentes, son parte de cómo desde los medios se hace una serie de acciones para, en este caso, debilitar a un Guaidó que no le falta mucho ya para quedar totalmente por fuera del juego. Claro, y además te quería preguntar a propósito de esto, que en pocos días se posesiona Joe Biden, si es que Donald Trump lo permite, dadas las circunstancias que están ocurriendo en estos momentos en Estados Unidos, ¿hasta dónde se cortó el canal de comunicación con los demócratas por parte de este bloque, entre comillas, opositor de Venezuela, que más bien es parecería una cofradía de conspiradores pagados desde Estados Unidos? Se corta ese canal de comunicación y se abre más bien el diálogo directamente con las autoridades legítimas de Venezuela. Bueno, creo en primer lugar que hay un balance en Estados Unidos de todo el sector demócrata y uno lo puede ver en muchos medios, tanques de pensamiento, análisis que plantean que la estrategia que encabezaba Trump para lograr un cambio de gobierno en Venezuela no funcionó. Es decir, un bloqueo planteado con esta naturaleza y sin negociaciones intermedias y una serie de financiamiento, operaciones encubiertas, no dio el resultado esperado. Por lo tanto, si la administración nueva de Joe Biden quiere lograr el mismo objetivo, que es un cambio de gobierno, tiene que modificar la forma de abordaje. Eso implica, entre otras cosas, por posibles diálogos que hay que ver cómo se pueden traducir en lo que dicen acuerdos intermedios. Por ejemplo, una flexibilización de bloqueo, pero a cambio hay que ver qué le pediría la administración de Biden al gobierno de Maduro. En todo caso, Guaidó va a seguir siendo presidente interino desde Estados Unidos. Dudo que cambie esa posición pública, pero en los hechos, en las apuestas, en el ordenamiento de cómo Estados Unidos va a abordar la situación en Venezuela, no lo va a hacer a través de Guaidó, sino que va a abrir, y esto es lo que se espera, una serie de canales que van a permitir un cambio en la dinámica. Ahora bien, hay sectores de la oposición también que están trabajando para eso. Por eso Guaidó está cada vez más solo. ¿Por qué? Bueno, porque hay otros actores de peso, de más peso que Guaidó, que también ven con buenos ojos trabajar en esa dirección. Hay un balance conjunto, colectivo, de que esta estrategia no funcionó. Y hay una serie de variables o factores políticos nacionales opositores. Pienso en el mismo Capriles Radonsky, que están planteando que hay que salir de esto a través de un mecanismo de voto. Por lo tanto, todo va confluyendo hacia ahí y este famoso mantra del cese de la usurpación, es decir, un golpe de Estado y un gobierno de transición, va quedando realmente atrás y ya casi
nadie nombra esa posibilidad o esa forma de plantear un cambio de gobierno. Claro, y te quiero hacer la última pregunta de este primer bloque, Marco, porque en una entrevista que se divulgó a través de Telesur el 1 de enero, el presidente Nicolás Maduro dijo que debería ser muy cuidadoso, muy cauto o muy reservado con respecto a la relación con Estados Unidos a la llegada del señor Joe Biden. Esto en términos muy políticos y también, como tú y yo lo sabemos, periodísticamente, esconde o revela algún punto de encuentro para resolver el problema del bloqueo y de la relación con Estados Unidos. Te pregunto eso puntualmente. Bueno, lo que se espera es que un diálogo abra una posibilidad de negociar el bloqueo. Lo que pide centralmente Venezuela es la flexibilización de un bloqueo. Esta es una economía que está absolutamente asediada en todas sus dimensiones. Por lo tanto, yo creo que va a haber mucha cautela en cómo se va planteando eso, más que por Venezuela, sobre todo por Estados Unidos. Primero, en Estados Unidos no ha asumido todavía Biden. Luego Biden va a asumir con una fortaleza muy relativa, digamos. Hay un sector de la población que no le reconoce la victoria, hay una serie de conflictos internos muy profundos, hay un partido republicano vía Trump que va a hacer una estrategia también de agudizar esas confrontaciones. Va a ser un gobierno que va a asumir con una gran fortaleza. Por lo tanto, también habría que pensar ahí cuál es, digamos, la posición de adoptar este nuevo gobierno estadounidense en lo privado, pero en lo público también. Yo siempre creo que es bueno ver los dos niveles, ¿no? Preguntarse qué es lo que pasa en superficie, qué se dice periodísticamente, pero también que a veces no coincide necesariamente lo que se dice por el momento, por las correlaciones de fuerza, por lo que conviene, con lo que se va trabajando por abajo. Y en este caso, habiendo tantos intereses intentando simultáneamente sabotear todo tipo de acercamiento, digo, aquellos que se están yendo de la administración de Trump van a seguir intentar maniobrando para que no suceda. Pienso en Marco Rubio, por ejemplo, que son actores claves para impedir todo tipo de desembocadura negociada. Bueno, ahí eso va a hacer que siempre la información se maneje con mucha cautela, tratándose ni más ni menos que el diálogo de esta función. Claro que sí, vamos a hacer la primera pausa, Marco, para analizar en el segundo bloque lo que ya es de perspectiva política el nuevo planteamiento de la Asamblea Nacional, que además tiene nuevas autoridades. De esto estaremos hablando después de la pausa con Marco Terriugi. Vamos a esa pausa.